Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien, espero que hayan pasado un feliz año nuevo y esperemos que este sea mejor, Dios quiera. Pero como lo prometí, vamos a empezar a leer todas las revistas Punto Final del periodo de la Unidad Popular. ¿Ya? Las revistas Punto Final parten en 1967, pero obviamente no es de nuestro interés leer 1967, porque el tema es la Unidad Popular, así que vamos a partir justamente con la primera revista de 1970. Saludos, José Muñoz, bienvenido. Ok, entonces ahí se la estoy presentando, estoy compartiendo pantalla para que ustedes también vayan acompañando y vean lo que esta gente publicó en esa época. Este diario, bueno, mejor dicho, esta revista era de extrema izquierda, o sea, ni siquiera era centro izquierda, o sea, estos tipos descaradamente decían las cosas que iban a hacer. Entonces, partimos. 1970, adiós Mr. Frey. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job. Dice, de la contratapa anterior, vamos a partir acá. Este proceso que se repite cada 6 años es bastante oneroso a Chile por los motivos señalados, sin que graves problemas sean resueltos. Uno de los factores determinantes es el temor de los cambios. Es un gran sector de los chilenos. Llegan a las urnas con una imagen distorsionada de la solución efectiva de los agudos problemas que afectan al país. Este hecho se debe a una brutal presión psicológica en materia de propaganda de parte del imperialismo y de la oligarquía que controlan casi en su totalidad la prensa y la radio. Ha comenzado una abierta, descarada propaganda de Tomic y Alessandri. Páginas enteras con adhesiones y citaciones de ambas candidaturas. Asimismo, la mayoría de los espacios políticos radiales están en poder de los periodistas demócratas cristianos o afecto a las candidaturas derechistas. Frente a esta realidad, la izquierda solamente controla 2 diarios, El Siglo, vocero oficial del Partido Comunista, y el vespertino Última Hora, simpatizante de los partidos populares. También debemos señalar que un enorme porcentaje de los llamados independientes y que son a la vez empleados de la administración pública y del sector privado partidarios en sus comienzos del actual gobierno, aunque no militantes de la democracia cristiana, empezaban a volcar sus simpatías por el candidato que le dé la garantía en su carrera funcionaria. Esta operación trasplante, que consiste en trabajar por el candidato con más opción, no olvidar que en Chile muchos juegan a ganador, no importándoles la ideología ni menos lo que representan. En Chile, ¿dónde quedé? No olvidar en Chile que muchos juegan, acá quedé. Se deben que la burguesía dan cobijo a una buena parte de estos empleados carentes de conciencia de clase. Logra mantener el actual estatus capitalista donde la masa trabajadora chilena no tiene ninguna participación sin otro cambio que seguir siendo explotada. Es por este motivo que se viene produciendo desde hace años el empate social de que nos hablan algunos pocos políticos honestos de izquierda. Una vez gana la derecha, como fue con Alessandri, a la elección siguiente le corresponde a un hombre representativo del reformismo centrista con barniz izquierdista como Frey. Los auténticos partidos populares continúan al margen de toda la posibilidad de alcanzar el poder. Desgraciadamente, cada 6 años muchos dirigentes de los partidos marxistas sueñan con llegar al poder por medio de elecciones y por esa razón entusiasman a sus militantes y simpatizantes con concentraciones en plazas y teatros donde con encendidos discursos crean vanas ilusiones de que pronto llegará la verdadera revolución, o sea, lo que se denomina como democracia, o sea, socialismo democrático, entre comillas. Esta falsa apreciación del camino a seguir, que no compartida por todos los hombres y mujeres del pensamiento auténticamente revolucionario, termina como siempre frustrando a miles de estudiantes, empleados, obreros y campesinos. Tan evidente es nuestra afirmación que a continuación daremos un débil crecimiento de los partidos marxistas, por lo tanto, la remota posibilidad de tomar el poder para la clase trabajadora a través de elecciones. El Partido Comunista obtuvo en 1960 un porcentaje de votación nacional de 11,4% y en las elecciones de 1967 llegó a un 14,8%, o sea, en 7 años subió 3,4%. El Partido Socialista alcanzó en 1961 un porcentaje del 10,7% y en las últimas elecciones subió a un 12,3%, o sea, en 8 años subió 1,6%. Si hago un espacio de tiempo es que estoy haciendo notas, por si acaso, porque estos me sirven para... yo estoy aprovechando a hacer punteos de notas para los futuros videos, por si acaso. Si hay un espacio donde no leo, es eso, estoy haciendo notas. Página 1.
Eso es importante porque acá muestran porcentajes del crecimiento de la izquierda. Sigamos. Esta cruda realidad de las colectividades marxistas, aunque se sostengan lo contrario, es la resultante de la equivocada estrategia y táctica impresa al movimiento popular. No será santa alianza con partidos reformistas como se conquistará el poder. No bastará una mesa redonda para conciliar y elaborar un programa de la unidad popular con partidos burgueses para lograr la tan ansiada meta. No, señores, el pueblo está cansado con la vieja politiquería y los hábitos tradicionales de los partidos. Por otra parte, también se ha equivocado el camino de lo que dice la relación con el Parlamento. Evidentemente es necesario en un régimen capitalista que existan parlamentos populares para expresar el pensamiento del pueblo y tener posibilidad de denunciar los abusos del imperialismo y la oligarquía. Pero estimamos que el Parlamento no es el epicentro de la lucha y estamos ciertos en que introducir modificación a los proyectos de leyes que envía el gobierno al Congreso Nacional no es el mecanismo que resolverá los grandes problemas nacionales. Es el Poder Ejecutivo que en innumerables facultades dicta normas en materias económicas, tributarias, previsionales, etc. Con las recientes reformas constitucionales, el Parlamento pasa a ser un poder decorativo. Entonces, ¿cuál es el papel fundamental de los de los parlamentarios marxistas? Necesariamente debe ser el recorrer el país visitando fábricas, industrias, campesinos, escuelas, universidades, etcétera, para desarrollar una efectiva labor de concientización de masas y darle a conocer lo que es el socialismo y el papel que puede desempeñar un gobierno de los trabajadores. Miren, qué interesante esto. Todo esto es material para los futuros videos. Sigamos. Actualmente algunos de estos parlamentarios han desvirtuado su misión y se han dedicado a cuidar sus parcelas políticas a través del servicio personal, como ser, tramitando jubilaciones, pensiones, desahucios. Por no existir una conciencia revolucionaria, estos favores no son recompensados y sucede en la práctica que el cliente vota en la elección siguiente por candidatos de otra tienda política. Resumiendo, queremos dar una alerta por la equivocada estrategia y táctica de la lucha de los partidos marxistas para darle al país una nueva estructura que permita liberarlo del subdesarrollo y liberarlo de su condición de país dependiente del imperialismo. La dramática situación económica que nos encontramos y que será ir acentuando día a día terminará siendo el campo fértil para cualquier golpe reaccionario, cualquier golpe militar de incierta inspiración, que carguen con la culpa a los dirigentes que no han sido capaces de ver la realidad. Bueno, acá dice saludos de Año Nuevo, felicidades de Alexei Mavjevsky, un tipo de la Unión Soviética, fíjese, secretario científico de la Relación Internacional Instituto Americana de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, Ordinka 21 Moscú. Jinping del Consejo Chino y dice, en nombre de la prensa latina, me es grato conocerle, llegar nuestro mejor augurio en 1970, año de los 10 millones de toneladas de azúcar, Carlos Núñez, corresponsal en Chile. Sigamos. La vía electoral, señor director. Como es un hecho evidente que la elección presidencial chilena por primera vez en nuestra historia ha pasado a ser un objeto de un nuevo enfoque, voy a permitirle opinar con la franqueza que los tiempos que corren exigen. Para nadie es un misterio que la vía electoral está llegando a su hora cero. Miren qué interesante, ¿eh? Chile en el mundo entero por la urgente necesidad de tomar una senda más definitiva y verdadera, la insurrección armada. En nuestro país no se justifica más ni menos esta necesidad después de tanta farsa, de tantos engaños y ambiciones que tienen nuestros pueblos a merced de la desesperación y a la miseria. Todo análisis de los candidatos llevará a concluir de manera límpida e inobjetable la premisa revolucionaria de la lucha armada, único cambio que puede conducir a los pueblos hacia el socialismo y su total liberación. Carlos Peregrín en Chillán. Y ojo, recién esta es la primera revista como de 200 que vamos a leer. No sé, estos tipos dicen las cosas, bueno, decían las cosas como son, así no andaban con doble discurso como lo hacen hoy día la izquierda. Colegas dominicanos, distinguidos colegas, entre el 21 y 22 del mes de febrero, nuestro Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales celebrará el primer congreso. Con tal motivo estamos invitando a la Organización Hermana de América Latina y Europa para que nos acompañen en tal evento. En tal virtud nos dirigimos a ustedes, en fin, bla, 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 bla. Ya, eso no nos interesa porque es una... Acá dice. Hasta nunca, señor Frey. Vamos a checar un poquito la imagen. Ahí está.
Restan todavía algunos meses para escribir el definitivo epitafio político sobre el gobierno del presidente Eduardo Frei y su partido La Democracia Cristiana. Más al comenzar este último año de su administración, hay ya de sobra elementos de juicio como para proclamar el rotundo fracaso del ensayo reformista autotitulado Revolución en Libertad. Algunas páginas de esta edición están precisamente dedicadas a este objetivo, ya que tanto la elección del señor Frei como el desarrollo de su gobierno dejan lecciones que la ciudadanía no debería olvidar. La falacia de aquella pretendida revolución, entre comillas, ha quedado al desnudo en estos 5 años de administración demócrata cristiana porque los hechos se han impuesto sobre una machacona propaganda acerca de los supuestos avances de los factores económicos y sociales. Las bases estructurales en las que se asienta el régimen de explotadores y explotados que impera en este país no ha variado un ápice, y antes que eso se comprueba el paulatino desnivel de los ingresos. Una inflación desatada remacha la disminución del estándar de la vida de la mayoría de los habitantes del país, los asalariados, en tanto que una deuda exterior que se empina a los 3.000 millones de dólares acrecienta la dependencia económica de la nación a intereses foráneos. En fin, una frase lapidaria de la periodista norteamericana sintetiza la opinión de los analistas objetivos acerca de la política oficial de estos años en relación con los monopolios yanquis. Con aliados independientes como Frei en Chile, Washington no necesita títeres. Sin embargo, en 1964 el actual presidente demócrata cristiano fue elegido por una holgada mayoría de votos. Una publicidad multimillonaria adocenadora de las mentes y con la utilización de todos los medios de comunicación masiva fue el factor determinante. En 1964, como ha hecho siempre la clase dominante de este país, usó y abusó de los recursos que posee para mantenerse en el poder. Bueno, ustedes saben cómo son la izquierda, reclaman y ellos hacen exactamente lo mismo y 1000 veces peor. En otras palabras, el pueblo fue engañado al llevar a practicar un sistema supuestamente democrático como es el de las elecciones del estilo burgués, que ha sido creado justamente con este objetivo de fraude. Hoy ya no es necesario emplear muchas palabras para develar el fracaso de la revolución en libertad, pero sí es legítimo subrayar que aunque los hechos que determinaron la victoria demócrata cristiana no han variado sustancialmente, son muchos los partidos, y entre ellos los de origen obrero, que continúan proclamando la posibilidad de alcanzar el poder político a través de elecciones que desde su origen advierten el fraude para los asalariados. La insistencia de esta política sabienda destinada a la derrota es también una forma de engaño o cuando menos un autoengaño. El pueblo de Chile dice este año adiós al señor Frei, pero el sufrimiento que ha acumulado bajo su gobierno le señala la claridad que no puede repetir la experiencia electoralista de 1964. Ya. Dice, año 4, número 95, martes 6 de enero de 1970. Bueno, el precio, nada que ver. Sigamos, dice, 1970, adiós a Mr. Frei. Si se examinan las últimas declaraciones de las principales organizaciones que agrupan a los capitalistas que operan en Chile, podrá pensarse que el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei es progresista y como tal dañó los intereses de estos sectores. Más aún, si se toman como verdaderos los conceptos anticapitalistas expresados por el candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano, Radomiro Tomic, esto es interesante también. Ya. A ver, dice Radomiro Tomic, habrá que concluir que tanto este último como Frei son los peones avanzados del socialismo. Miren qué interesante lo que dice, miren. Más aún si se toman como verdaderos los conceptos anticapitalistas expresados por el candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano, Radomiro Tomic, habrá que concluir que tanto este último como Frei son los peones avanzados del socialismo. No por nada hay un libro que se llama Frei el Kerensky chileno. Las declaraciones de la Sociedad de Fomento Fabril y de la Confederación de la Producción y del Comercio hay que juzgarlas en el calor del ambiente preelectoral que ha presidido los acontecimientos de los últimos meses en Chile. Frei no es un candidato a la reelección y por lo tanto es un rey muerto o agonizante, por lo que debe prepararse la estrategia para buscar un nuevo rey. En ningún momento puede pensarse que los capitalistas chilenos y extranjeros han roto sus relaciones con Frei y su gobierno. Por el contrario, se sabe que el Departamento de Estado norteamericano sigue considerando al presidente demócrata cristiano como jefe de un gobierno al cual debe considerarse como un amigo sincero. Tampoco se ha modificado el juicio respecto a Radomiro Tomic, no obstante que algunos norteamericanos le critican tanto en Estados Unidos como en Chile.
Y si se analiza el gobierno de Frei, de acuerdo con las estadísticas económicas, pueden admitirse que por lo menos un sector capitalista de Chile está disconforme con su acción. Pero si esto recuerda lo que ocurrió en 1963 y 1964, tendrá que reconocerse que el gobernante demócrata cristiano cumplió con la tarea de impedir el acceso de la izquierda al poder. En el año que termina, el ex ministro de Economía, Enrique Krauss, dijo que se ha advertido el aumento de las inversiones extranjeras en Chile. El actual generalísimo de la candidatura de Radomiro Tomic no señaló que el aumento está determinado particularmente por las inversiones norteamericanas. Al cierre de 1969 se marcaron las características de una contracción de la deformada economía de Chile, provocada esencialmente por la caída vertical de la industria de la construcción. Esto último fue determinado justamente por las directivas norteamericanas dadas en 1966 al exministro de Hacienda Sergio Molina, uno de los hombres que cuenta con la confianza completa de los Estados Unidos, y el otro es Raúl Sáez. Ambos son plenas fuertes del gobierno, son piezas fuertes del gobierno de Frei. Frei no surgió como una esperanza popular, fue el producto de una inversión cuantiosa hecha en publicidad destinada a cortar la carrera de la izquierda hacia la moneda. Existe una cuota de capitalista que ha sido afectada por algunas orientaciones de la política económica del gobierno demócrata cristiano, suma de las instrucciones del Fondo Monetario Internacional y de los intereses del fuerte grupo económico que apoyó a Frei desde que se vislumbró como líder político. Pero la mayoría de los capitalistas importantes mantienen su capacidad financiera. Ha habido desplazamientos dentro del bloque capitalista, la irrupción en los negocios del poderoso equipo de Carlos Vial Espantoso el apellido, que logró desplazar a tradicionales intereses en el Banco de Chile. Es una prueba de la lucha entre capitalistas, pero en ningún momento puede decirse como consecuencia de la pugna se benefició el sector asalariado, el que tuvo una franca pérdida de la distribución del ingreso nacional bajo el gobierno demócrata cristiano. Los ataques a Frei de los sectores capitalistas deben tomarse como consecuencia de las luchas entre los grupos financieros de las que surgen las protestas de los que resultan derrotados. Ya, ahí está. Esto hay que cerrar la ventana porque parece que están construyendo la Torre Babel al lado de mi casa. Un día feriado. Bueno, sigamos. Existe una cuota... no, esto ya lo leí. Los ataques a Frei de los sectores capitalistas deben tomarse en consecuencia de la lucha entre los grupos financieros de lo que surgen las protestas de los que resultan derrotados. No es correcto pensar que con Frei se produjo una quiebra total de la línea capitalista del capitalismo tradicional. Frei tiene como ministro Máximo Pacheco, que es familiar de Jorge Alessandri, representante caracterizado de la oligarquía tradicional y el encargado del manejo de las relaciones entre Eduardo Frei y los capitalistas privados en el ingeniero Raúl Devés, también pariente de Alessandri. Devés forma un trío afortunado, Devés, Del Río y Torretti, ligado a los intereses financieros de la Iglesia Católica. La influencia de Devés, casado con una hija de Arturo Mate Larraín, poderoso cuñado de Jorge Alessandri, es decisiva en el gobierno de Frei. Es cierto que han surgido otros intereses económicos con la presencia de Frei en la moneda, los intereses que representan en Europa el poderoso e improvisado diplomático Sergio Figueroa Tagle están más cerca de lo que mueve el clan Frei y Salvador Luch, transformado en el verdadero zar de los negocios bajo la actual administración, y no está cerca de las finanzas tradicionales del clan Alessandri. Pero estos intereses sufrirán daños si Frei deja el poder en manos del conservador Jorge Alessandri. Entre esos intereses están los Edmundo Pérez Sujovic, compadre del presidente Frei, quien hizo su fortuna bajo otros gobiernos. Es claro, con la ayuda siempre eficiente del actual mandatario. Hay quienes piensan en las decisiones políticas en la derecha, las toman los políticos, pero estos últimos son los voceros o instrumentos de los grupos financieros nacionales y extranjeros. En 1964 la decisión de retirar a Julio Durán como candidato a la presidencia de la República no la tomó el Partido Radical, sino un grupo que encabezó el banquero Gabriel González, que representaba los intereses del poderoso banco francés e italiano para la América del Sur. En la actualidad, el presidente Frei es algo más que el líder de la democracia cristiana, es el líder de un fuerte equipo financiero que tiene interés en la naciente industria petroquímica y automotriz,
Estas últimas están ligadas al destino de los procesos integracionalistas como el Pacto Andino y el ALALC. Ello explica que el negociador más importante en esas áreas es el poderoso hombre de negocios Salvador Luch, ligado estrechamente al presidente Frei. Con el advenimiento de la democracia cristiana al poder, el escala económico del sector social que ya había amasado fortuna bajo otras administraciones, no puede tomarse en cuenta este proceso de los pequeños burgueses que con prácticas regulares o no consiguieron elevar su estándar de vida como ocurrió con el empleado del vicepresidente de la Caja de Empleados Particulares Roberto León Alquinta, que de modesto dirigente de los empleados bancarios se ha transformado en un terrateniente. Ellos han colocado la salsa al pintorrequismo, a revistas como o a otros gobiernos, lo hicieron los radicales o los agrarios laboristas. Pero los verdaderos intereses financieros importantes están sobre todo en las cabezas. Para muchos de estos personajes, el gobierno Frei ha sido la era del rey Midas, pero su enriquecimiento no es el que asegura la estructura capitalista y dependiente de Chile, sino que ella está determinada por la consolidación del imperialismo norteamericano y de la capacidad de los monopolios. Los intereses norteamericanos, alemanes y otros, y los de los capitalistas chilenos no pueden mismos que agradecer a Frei su gestión. Si no hubiesen estado conforme, habrían estimulado los pronunciamientos militares que menudearon en 1969. Nada que ver, porque el pronunciamiento militar ¿cómo se llama? Del coronel Vio no tenía nada que ver con los norteamericanos, tenía más bien que ver con la poca plata que le daban al ejército. Pero bueno, acá están mezclando chicha con limonada. Está claro que tanto Estados Unidos como los capitalistas de Chile meditaron bastante sobre la ventaja de la inconveniencia de un golpe militar. Su veredicto fue contrario. Esto indica que bajo un gobierno burgués como el existente, sus intereses están protegidos. Basta recordar el rigor que se aplicó contra los trabajadores de la industria Saba, a los que acusó de incendiar la fábrica en que laboraban, de lo que en parte libraron los sectores que lucharon por su defensa, incluyendo entre ellos a las valerosas mujeres que declararon una huelga de hambre para conseguir la libertad de sus familiares encarcelados. En 1969 el gobierno mostró su mano dura, con un ministro del Interior surgido justamente de los sectores capitalistas, Edmundo Pérez Sujovic, quien ordenó la sangrienta represión de Puerto Montt el 9 de marzo con 10 muertos y más de 30 heridos. Si le interesa saber la verdadera historia de la denominada masacre de Puerto Montt, de Pampa y Irigoyen, búsquelo en mi canal. Ahí está narrado con fuentes de la época y no chamullados como lo hacen los comunistas. Búsquelo en mi canal. Las policías civiles y uniformadas descargaron las más violentas represiones sobre los grupos revolucionarios, los estudiantes y los trabajadores que se esforzaron por romper el empate determinado por las tácticas moderadas de los partidos izquierdistas. Miles de delitos comunes quedaron sin investigarse, pero la policía civil exhibió su eficiencia en el encarcelamiento de las acciones en las cuales participaron los revolucionarios, expropiaciones del MIR, allanamiento espectacular de la Universidad de Concepción. Tanto los intereses económicos y extranjeros como los de Chile tienen sobrados motivos para estar agradecidos del gobierno de Frei. En 1965, el ministro de Trabajo de la época pugnó por quebrar la resistencia de la fuerte Confederación de Trabajadores del Cobre y no vaciló en precipitar una sangrienta represión en el mineral del Salvador. Marzo de 1966, 6 muertos y más de 30 heridos. También tengo un video de eso. En 1970 se librará una intensa lucha por la sucesión presidencial. La izquierda saldrá nuevamente con su onda de David a pelear con los fuertes grupos financieros que aún han resuelto el nombre del auténtico candidato. Puede ser Jorge Alessandri, Radomiro Tomic o bien un tercero. Al dejar la presidencia en 1979, Frei podrá escuchar un sonoro "Goodbye, Mr. Frei, thank you". Dice de la contratapa anterior, dice... a ver, ¿qué es esto? No, esto es repetido. Esto es repetido por si acaso. Es lo mismo que vimos arriba. Esto está repetido. Acá vamos. Vamos a partir acá porque está partido. En 1962, Corbalán decía que el régimen está por surgir del seno de la sociedad chilena, no será todavía un régimen socialista. Lo que se persigue es la nacionalización de las riquezas en manos del imperialismo, la confiscación de las tierras de los grandes terratenientes y la nacionalización de los grandes monopolios internos. Son los mismos grandes lineamientos del actual programa de la Unidad Popular que pretende revestirse de barniz revolucionario.
La caracterización del programa intrínsecamente igual hace 6 años, corresponde a un reformismo de izquierda. Las medidas que plantean fueron anunciadas por el senador radical Alberto Valtra Cortés en una conferencia que dictó en diciembre de 1966. El partido del senador Valtra forma parte de la Unidad Popular, lo cual corresponde la idea de un régimen popular pluripartidista, según Luis Corbalán, unión de las fuerzas revolucionarias y antiimperialistas. Esto es material, material, material. Sigamos. Luego de presentar las coincidencias clasistas del PR, o del Partido Radical, y del Partido Demócrata Cristiano, Balta dijo en esa oportunidad que el radicalismo tiene la obligación de presentar al país una solución de reemplazo para 1970, tomando en cuenta que en el país predominan los que piensan que deben buscarse soluciones de equilibrio que eludan los extremos. Ahora Chile debe emprender una etapa nueva. Hay que preparar el camino para una sociedad verdaderamente socialista. El radicalismo solo puede lograrlo en unión de las fuerzas proletarias y populares. No me parece que, dadas las actuales circunstancias, puede implantarse desde luego entre nosotros una sociedad socialista. Me parece que tal vez pudiera darse en esta alternativa el nombre del reformismo de izquierda. Llamándolo así, impediríamos que esta alternativa se confundiera con el reformismo de derecha. El reformismo de izquierda, bautizado así con toda honestidad por Valtra, es ni más ni menos el programa de la Unidad Popular de 1970. Valtra planteó en 1966 la ampliación del sector público de la economía chilena, incluyendo en esta área la energía, los transportes y las comunicaciones, la siderúrgica, el cemento, el carbón, la química pesada, el crédito, las industrias, las productoras de maquinarias, los automóviles, en vez que las actividades de exportación que, como el cobre, influyen determinantemente en la balanza de pagos y en capacidad nacional de importación. También deberán incluirse en el sector público las empresas de carácter monopólico. Una segunda área sería el carácter mixto. La inversión extranjera tendría necesariamente que revestir esta forma. La tercera área quedaría reservada a los capitales privados, incluyéndose aquí todas las actividades que no constituyen la plataforma básica de una economía nacional. Más o menos con las mismas palabras, este reformismo de izquierda, esbozado por Valtra, fue incluido en el programa del Partido Radical, depurado de su ala derechista, y ahora en el programa de la Unidad Popular. En septiembre de 1911, Lenin describía: no se trata ya del liberalismo contra el socialismo, sino del reformismo contra la revolución socialista. Esta es la fórmula de la burguesía instruida y avanzada de nuestros días. El Partido Socialista pareció en un momento advertir el dilema. A fines de 1967, en su congreso de Chillán, señaló que la verdadera querella no es pues contra los reformistas y reaccionarios, sino entre los reformistas y revolucionarios. En los primeros días de agosto de ese año, Las Olas había proclamado que la lucha revolucionaria armada constituye la línea fundamental de la revolución en América Latina y que todas las demás formas de lucha deben servir y no retrasar el desarrollo y de la línea fundamental que es la lucha armada. El dirigente socialista Clodomiro Almeida declaraba: en el próximo congreso del partido tenemos que estudiar este problema. Desde luego, me parece que nos obligará a adecuar una táctica que se compagine con la estrategia que hemos aprobado en la conferencia de Las Olas. Sigamos. En mi opinión, hay una consecuencia indudable. El Partido Socialista deberá marginarse de los procesos electorales concebidos como una vía de acceso al poder. En vísperas del Congreso de Chillán, el mismo dirigente llamó a dejar de lado las ilusiones electoralistas y prácticas parlamentarias y luchas simplemente reivindicacionistas. Similares conceptos fueron expresados en varias oportunidades por el senador socialista Carlos Altamirano. Al parecer representan el sentir de una amplia corriente en el seno del PS, ya que en ese sentido se pronunció el Congreso de Chillán. Resulta, por lo tanto, legítimo calificar de inconsecuente o al menos de incomprensible la conducta asumida ahora por el PS, que aparece respaldado en un reformismo de izquierda. Como es lógico, estamos recién entrando en el tema de la borrachera electoral. Apenas comienza. Hay todavía mucho que analizar y decidir. Entre tanto, no parece existir factor serio alguno de que recomienda aplazar o cancelar los esfuerzos de quienes se preparan para la conquista revolucionaria del poder.
Manuel Cabieses Donoso. Nuevas formas de lucha busca la clase obrera. Antes que nada, recuerden dejar su me gusta, compartan, difundan, hagan esa pega, por favor. Dice, nuevas formas de lucha busca la clase obrera. El acuerdo firmado entre la CUT y el gobierno demócrata cristiano está lejos de imponer la paz social en el país, como ha querido diversos personeros oficiales. Es fácil advertir que las declaraciones públicas de ministros y subsecretarios, la intención de influir en los trabajadores, elogiando ese acuerdo como ejemplo de cordura que es necesario imitar en todos los niveles. La firma de los dirigentes de la CUT avala el compromiso como un documento irrefutable. El ministro de Justicia, Gustavo Lagos, reprochó la conducta de los trabajadores del Poder Judicial en los días de la exitosa huelga de ese sector, comparándola con la posición adoptada por la directiva de la CUT. El subsecretario del Interior, Juan Achurra, respondió a los violentos ataques del presidente de la Confederación del Comercio y de la Producción, Jorge Fontaine, señalando que en el país hay, entre comillas, paz social, y que prueba de ello es el acuerdo con la CUT. Fíjense los términos que ocupan, el acuerdo por la paz social, siempre la centroizquierda va por eso, la paz social, paz de acá, la paz de aquí. Ya se venía en esta época, la paz social. O sea, la paz social con los comunistas, porque la gran mayoría del país no estaba en guerra con nadie. Pero la realidad del obrero chileno sigue imponiendo situaciones de lucha y al margen de cuáles arreglo, por lo tanto, que sea el nivel que éste haya tomado. El acuerdo CUT-gobierno, de hecho, ha sido esgrimido por sectores interesados en usarlo como una llave de conciliación que mitigue el choque de clases. Ejemplo de ello son las huelgas que al cierre de la edición mantenían en el llamado del cordón industrial de Macul. En el último mes posterior del acuerdo CUT-gobierno surgieron en este sector brotes de rebeldía obrera que se desarrollan dentro de modalidades de lucha sin ser novedosas y están dejando de lado la tramitación legalista de los conflictos. Miren, un cordón industrial antes del gobierno de la Unidad Popular, miren. Esto es muy interesante, miren, eso yo no lo sabía. Material. Sigamos. En esta oportunidad no trataremos la huelga en la industria FENSA, la más conocida por el público. Queremos llamar la atención de otros dos conflictos menores en cuanto a su efecto en la economía, pero igualmente importante por su aporte a la combatividad de la clase obrera. El 1 de noviembre de la noche, el industrial y próspero hombre de negocio Amado Paredes Cárdenas recibió un telegrama en su casa donde le comunicaban la formación del sindicato de carrocería Metalpar, de su propiedad con 137 obreros. La manufacturera de las estructuras metálicas tiene 5 años de existencia, pero hasta la fecha Amado Paredes manejaba con su operario sin dificultades, poniendo las condiciones de trabajo que más convenían a sus utilidades. Mediante la compra de sus dirigentes que se insinuaban entre los obreros y otros métodos, el industrial desbarató todo empeño de sindicalización. Sorpresivamente, estos esfuerzos, que en ocasiones significaron desembolso económico, se vieron frustrados en la noche del 1 de noviembre de 1969. El sindicato estaba legalizado y la reacción patronal no se hizo esperar, despidió sin más trámite a 4 miembros de la directiva. La medida no surtió efecto y una reunión ampliada realizada fuera de la fábrica decidió tomarse el local de la industria. Una medida de fuerza del patrón, los obreros respondieron con un golpe mayor dirigido a afectar los intereses materiales del industrial, en una lucha de clase que se presentaba claramente sin ambages en ese pequeño reino del capital privado. Los obreros dieron además un importante paso al convertir la lucha economicista de los primeros días en un movimiento de mayor contenido ideológico a partir de la toma de la fábrica. Esta medida se adoptó cuando los obreros que aún no estaban sindicalizados gestionaban un pliego de peticiones ante la Junta de Conciliación del Trabajo. La Junta rechazó el pliego porque había un acta anterior en la cual los salarios que pedían ser mejorados regían hasta marzo de 1970. Solo entonces los trabajadores se encerraron de los términos de un arreglo que en un año atrás aceptaron confiadamente. La compra de dirigentes para llegar a acuerdos a espaldas de las asambleas era el método preferido por el industrial para resolver los conflictos gremiales, todo lo cual le era más fácil cuando no existía un sindicato organizado en forma. Los obreros perdieron la lucha por el aumento de los salarios antes de iniciarla. Se vieron burlados en el engaño emotivo para la acción hasta que los más moderados. El Sindicato Nacional, como única forma de defensa de sus intereses y tomó su fuerza principalmente de la reacción contra los vicios de las negociaciones privadas con el patrón, al margen de las bases,
Amado Paredes, acostumbrado al lenguaje del dinero, reaccionó contrariado y optó por despedir a la directiva, intentando borrar de un manotazo una organización que entorpecía sus cálculos. Los dirigentes despedidos: Veniero Medel, presidente; Joel Caro Órdenes, tesorero; Oscar Fuentes y Jorge Price, directores; y posteriormente la industrial agregó a la lista a Francisco Cortés, otro director. Las razones invocadas fueron la 1 y la 2, la ley de inamovilidad, que se refiere a la caducación del contrato por atropello a la autoridad empresarial. Para este último, Paredes invocó una discusión que tuvo con los 4 primeros dirigentes días antes del conflicto. Después el industrial hizo llegar a un notario hasta Metal Park comunicando el despido de todos los operarios de la carrocería. Ninguno de ellos firmó la notificación. Los dirigentes explican que al tomarse la fábrica están conscientes que iniciaban una lucha en defensa de la conquista recién adquirida y que el pliego económico pasaba a un segundo plano, postergando probablemente para este mes de enero. El sindicato demandó al industrial por despido injustificado de personal y actualmente la querella está en el segundo juzgado del Tribunal del Trabajo. Y el objeto del movimiento es básicamente la reincorporación al trabajo de los dirigentes despedidos. Estos obreros perciben salarios de 70 a 150 escudos semanales. La fábrica fue tomada por los trabajadores el 17 de noviembre pasado. El presidente del sindicato, Veniero Medel, explicó en Punto Final, así se llama PF por si acaso, Punto Final, cómo se produjo la adhesión en torno a un movimiento que rebasaba los marcos económicos. Señaló que se trata de una directiva sindical nueva con dirigentes jóvenes. Él mismo tiene 21 años. Impuso una política combativa sin claudicaciones y un estilo de conducción basado en la voz de las asambleas. Esta política tuvo un eco en otros sectores, especialmente estudiantiles, lo que a su vez anima a los trabajadores de Metalpar a seguir el movimiento. La colaboración estudiantil es un aspecto que resalta en la corta historia del sindicato de la carrocería de calle Vicente Pérez Rosales. Un grupo de estudiantes del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, agrupados en el Comité de la Solidaridad Gremial, que reúne a diversas corrientes de la izquierda revolucionaria y a sectores cristianos avanzados. Ojo con esto, los sectores cristianos avanzados son los católicos marxistas. Me leí un libro que se llama Cristianos por el Socialismo, muy bueno. Excelente libro, cuenta cómo estaba infiltrado por los comunistas la Iglesia Católica. Así que también hay material ahí. Hasta ahora son pocos los estudiantes que tienen real interés en la lucha de los obreros, agregó Cortés, 23 años y director del sindicato de Metalpar. O sea, si ustedes pensan que los líderes del sindicato eran viejos, como de 60 años, no, eran puros pendejos. Gente de mi edad. Muchos vienen a la fábrica a sentir emociones, a mirar lo que pasa, pero nada más. Pero su papel es otro, deben concientizar al obrero y hacerle ver el papel importante que juegan en la sociedad. El movimiento obrero estudiantil debe ser nacional y una palanca de peso para sacar de la explotación a los trabajadores. El sentido crítico es una característica de los dirigentes del sindicato Metalpar. Francisco Cortés cree que la lucha sindical en el país es limitada. Hasta el momento, dice, los obreros seguimos siendo postergados dentro de esta sociedad. Los trabajadores no tenemos unidad y la falta de esta unidad hace de nuestra lucha sea limitada. Todavía dentro del movimiento obrero se lucha por grupitos y solo para esos grupos, y es necesario conseguir verdadera unidad para pasar a la ofensiva. No creo que nuestra lucha sea pacífica. Ojalá lo fuera, pero no lo creo real porque la clase dominante no entregará el poder a la buena. La lucha de los trabajadores en algunos casos es sangrienta, pero si el trabajador está decidido tiene que dar la pelea como venga, como lo hacemos nosotros aquí o adentro, que no nos cedemos con el grupo móvil o sin grupo móvil. Ese espíritu es el que nos alienta y la gente sabe que no estamos abandonados. Los dirigentes del sindicato Metalpar expresaron a Punto Final que hay un desconcierto y frustración en la clase trabajadora. Señalaron que muchos obreros de la pequeña y mediana industria manufacturera, que es la que abunda en el sector Macul y La Reina, no desarrollaron ninguna acción y ellos mismos dijeron: no teníamos una idea clara del manejo de nuestro problema hasta que vinieron los consejeros provincial de la CUT, Joel Walquiñir, y los estudiantes. Hoy día podemos agregar y señalaron que hemos crecido el espíritu colectivo en nuestro sindicato, la concientización de cada uno de nosotros y que hay una mayor conciencia de clase para enfrentar los problemas particulares y nacionales. Las palabras de estos dirigentes se ven confirmadas en el conflicto de los obreros de la industria textil Arrigón y Hermanos, ubicada en Las Dalias, al interior de Macul, con 79 obreros. Sin experiencia sindical ninguna, iniciaron el 19 de diciembre una huelga legal por un pliego de peticiones con un 60% de reajuste. Su experiencia y la falta de asesoría tuvieron resultados. Ayudados por 5 policías civiles, los industriales, 3 hermanos que se destacaban como dirigentes de la rama
ciclística del Club Audax italiano hicieron firmar a 4 obreros, 2 de ellos dirigentes sindicales, la renuncia voluntaria a su trabajo. Explícitamente el documento firmado reconocía una acusación del robo hecha por los patrones. Para esta acusación, traducida posteriormente en una querella criminal contra los obreros, los hermanos Arrigoni montaron una burda comedia alertados por la declaración de la huelga. Hicieron entrar a la policía a la fábrica y acusaron a los operarios de robo de materiales. Investigación negó la autenticidad de los funcionarios. Esto obligaron a golpes a los dirigentes Orlando Muñoz y René Oyarzún a firmar la renuncia. La falta de instrucción sindical o de cualquier tipo de combatividad se apreció mayormente en el mismo día que se declaró la huelga. Los industriales sacaron del local gran parte de la maquinaria para montarla en otro sitio. De esta forma, la huelga perdió gran parte de su efectividad. Cuando conversaron con Punto Final, los obreros de Arrigoni hermanos dijeron que solo contaban con la ayuda de los estudiantes del pedagógico. Más ayuda. Dice, ellos son nuestro gran apoyo, dijeron, nos enseñan en asuntos sindicales que a veces no entendemos, pues ninguno de nosotros tiene experiencia. Fíjense esto, muchos de estos obreros peleaban por, entre comillas, cosas que eran sensatas. Pero ¿quiénes eran los que le daba el caldo marxista? Porque una cosa es reclamar, oye, me bajaron los sueldos y entonces va a reclamar con el patrón. Pero estos tipos del pedagógico y del CUT llegaban y entonces le metían la lucha de clase a estos obreros. Los envenenaban. Y generaban núcleos marxistas. Núcleos que originalmente no eran marxistas pasaron a ser núcleos de avanzada marxista, ni siquiera marxista, de avanzada marxista. Porque los cordones industriales eran avanzadas. Eran vanguardia en esta época, vanguardia revolucionaria, no eran simplemente un par de pelagatos que estaban ahí. Solo sabemos, agrega, que no podemos volver a esa fábrica derrotados, mejor es irse y esta huelga seguirá hasta ganar el pliego. El aumento que piden es del 60% para salarios de 46 a 150 escudos, a los que se suma la falta total de seguridad en el trabajo y el incumplimiento de leyes sociales. Bueno, acá hay un cómic, aquí dice con claridad meridiana que el idioma oficial de Chile es el español. Dice, pero en la práctica podemos ver que es uno de los primeros países en el que se utiliza corrientemente el esperanto. Yo voy a tomar un drink bien frappe. Y tomo un martini o de rocks o un café express. Y aquí él diría, bueno, venga el chiste, pero entiendo lo que va. Acá en Chile hablamos, se habla pésimo. Se habla pésimo y aparte se utiliza el denominado Span English, o sea, para dársela de ciútico. Esto viene desde mucho tiempo atrás, entonces acá se está burlando de eso, mira. Hoy nada bonito, todo tiene o no de swing para estar in, hay que ir a la boutique. Si hay que leer todo, no sé qué dice, tomamos un bestseller para decorar las paredes, nada mejor que un póster, y si hay que revolvería más que bailar un surf, un go-go y una discoteca. Me cansé, me voy al weekend. Ya no voy a leer estas porquerías. Dice, el asesinato de un estudiante brasileño. Por haber adquirido conciencia de los problemas político-económicos del Brasil, el estudiante Charles Schreier fue detenido en la ciudad de Río de Janeiro, conducido por la villa militar. Ah, bueno, esto pasó en Brasil, entonces no lo podemos saltar, porque no tiene nada que ver con Chile. Un aniversario diferente, La Habana, por Víctor Vaccaro, es especial para Punto Final. Cuando el mundo entero esté festejando la Nochebuena y reciba esperanzado la llegada del nuevo año, un pueblo pequeño, subdesarrollado, pero firmemente dispuesto a dejar de serlo, estará entregado más intensamente que nunca al trabajo creador. Este hecho solo es una expresión más de la voluntad de los 8 millones de cubanos que desde hace más de una década emprendieron el camino de construir un país próspero, independiente y revolucionario. Bueno, me gustaría escucharlo de algún cubano hoy en día. El 25 de diciembre, el 1 y el 2 de enero, más de 500.000 hombres y mujeres celebrarán estas fechas tradicionales, el 11º aniversario del triunfo de la rebelión de los campos de caña que cubren toda la isla. He consultado a centenares de cubanos y de distintas actividades y niveles culturales sobre el porqué de esta decisión. Todos han coincidido de afirmar que se trata de un compromiso de honor al asegurar la conquista de los 10 millones de toneladas de azúcar y que la celebración interrumpirían el esfuerzo decisivo que está realizando. Por primera vez en la breve historia de la revolución no se conmemorará en la Plaza José Martí el aniversario de la caída de la dictadura. Ese día, el 2 de enero, los cubanos no escucharán la voz del líder máximo, pero con el machete en la mano darán en una contundente demostración de la conciencia y madurez revolucionaria.
Los 2,5 millones de niños cubanos de 1 a 15 años sí tendrán fiesta navideña. Para cada uno de ellos habrá juguetes y golosinas. El gobierno ha invertido grandes recursos para que aquí no ocurra jamás que un niño se quede con las manos vacías. Pertenece al pasado la repetida y desgarradora imagen vigente en gran parte del mundo de niños andrajosos, hambrientos, tiritando de frío que aplastan sus naricitas contra los ventanales de los grandes escaparates repletos de juguetes y que nunca podrán alcanzar. Y los jóvenes y adultos que en esta fecha y todos los fines de semana marchan al campo para participar en el trabajo agrícola, también tendrán una fiesta gigante el 26 de julio, al término de la zafra histórica. Entonces se paralizará el país. Millones de cubanos se entregarán jubilosos a la celebración de la primera etapa cumplida. Se ha iniciado en toda Cuba una campaña de recolectar botellas. El lechón, los frijoles de Nochebuena, los turrones, el ron, la cerveza y todos los ingredientes que componen el menú predilecto de los cubanos estarán entonces por la libre. Se organizarán carnavales en todos los pueblos. Dice, zafra gigante. La etapa masiva de la zafra décimo millonaria se inició en todo el país el 28 de octubre pasado. A partir de este instante, las fuerzas cubanas se pusieron en tensión para culminar el trabajo de las inversiones y los sacrificios iniciados a fines de 1963, cuando se definió la estrategia agropecuaria como palanca de crecimiento industrial y despegue hacia el desarrollo. Parece que la palanca nunca la sacaron porque, bueno, esta. Las cifras, aunque elocuentes, resultan frías para describir la tarea cumplida que hará posible la producción de 10 millones de toneladas de azúcar. Sin duda, más que los grandes recursos materiales movilizados, fueron los factores humanos los que contaron para estar en estas condiciones de afirmar que hoy los 10 millones van. En un recorrido por las provincias de La Habana, Matanzas, Pinar del Río, Camagüey, pueden constatar las enormes cantidades de caña sembrada. Hasta donde la vista alcanza se contempla un mar verde, ondulado por el viento. La superficie total sembrada de caña en la isla es de 1.594.820 hectáreas. Se plantaron entre 1968 y 1969 550.220 hectáreas nuevas, en terrenos hasta entonces cubiertos de maleza y pantanos. En esta tarea tuvo una decisiva participación la Brigada Mecanizada Gigante de Che Guevara, que ahora es parte del desarrollo agropecuario, DAP, uno de los principales organismos de la economía cubana a cargo de la construcción de obras hidráulicas y carreteras. Se dispone pues de 7.500 millones de arrobas de caña, 11,5 kilos por arroba, con la aplicación de fertilizantes herbicidas y un regado artificial, y subirá el rendimiento histórico por caballería, 13,42 hectáreas de 45.000 arrobas a 66.000 arrobas de caña. En estas condiciones hay materia prima suficiente para producir alrededor de 10.300.000 toneladas de azúcar. El principal problema estaba resuelto, la caña, pero quedan ahora no menos importantes del corte, la alza, el transporte, la elaboración, el embarque del producto. Triunfo de la conciencia. Antes de la revolución, miles de obreros habituales trabajaban 15 o más horas diarias para cortar y alzar a mano 40 millones de toneladas de caña. Era un trabajo durísimo, pero la miseria los obligaba a aceptar el régimen de explotación inhumana impuesto por el capitalismo. Largas colas se formaban a la entrada de los ingenios a la espera de una vacante para después convivir con el tiempo muerto, es decir, la cesantía durante la mitad del año. Esos eran los mecanismos económicos empleados por los explotadores. Esta lacra fue erradicada definitivamente por la revolución. Ahora existe pleno empleo, miles de obreros habituales y se han acogido a la jubilación, mínimo $60 mensuales. Y otros muchos han pasado a manejar las máquinas y tractores. Solo este año se importaron 10.000, el doble de los que había antes del triunfo de la rebelión. El país cuenta ahora en total con alrededor de 50.000 tractores. Sin embargo, la mecanización del corte es una empresa dificilísima. De todas las maneras, por ahora habrá que cortar caña a mano y mucha más que antes. Por aquí pueden ver Fidel Castro, primer ministro, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. ¿Cómo resolver entonces la necesidad de la fuerza del trabajo? El camino lo señaló el comandante Ernesto Guevara con su ejemplo. No se trataba de obligar a nadie ni de recurrir a incentivos económicos que significaban emplear los repudiados métodos capitalistas para construir el socialismo. Mira, ¿saben qué? Voy a saltarme esto porque ya todavía nos falta harto, así que esto es de Cuba. Mira, voy a dejarlo 10 segundos para que si quieren después leerlo, pongan un pause y ahí ustedes lo lean.
Sigamos. Esto es un reportaje de Cuba. Pensaba que iba a salir algo de Chile, algún vínculo con Chile, entonces por eso, fíjense, esto es de puro Cuba. Veamos esto. Dice, el ejército en el pensamiento leninista. Esto es importante. En la separata del número anterior publicamos una síntesis del trabajo de Lenin, la revolución proletaria y el renegado Kautsky, cuya enorme actualidad es general en la obra del genial revolucionario. Ahora reproduciremos otros párrafos tomados de la misma obra. Tomad las leyes fundamentales de los estados contemporáneos, tomad la manera como son regidos, la libertad de reunión y de imprenta, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y veréis a cada uno el paso a la hipocresía de la democracia burguesa que tan bien conoce todo obrero honrado y consciente. No hay estado, incluso el más democrático, cuya constitución no ofrezca algún escape o reserva que permita a la burguesía lanzar las tropas contra los obreros, declarar el estado de guerra, etc. En caso de alteración del orden, en realidad, en caso de que la clase explotada altere una situación esclava o intenta hacer algo con que no sea propio de los esclavos, Kautsky calla y, por ejemplo, lo que los burgueses más democráticos y republicanos hacen contra los obreros en huelga, o erudición, o refinado servilismo ante la burguesía, o civilizada manera de reptar ante los capitalistas y lamerle las botas. Si yo fuera Krupp, le pagaría al señor Kautsky millones y le recompensaría con besos de Judas. El proletariado lucha para derribar la burguesía imperialista mediante la revolución. La pequeña burguesía propugna el perfeccionamiento reformista del imperialismo, la adaptación a él, sometiéndose a él. Cuando Kautsky era todavía marxista, por ejemplo, en 1909, al escribir El camino del poder, defendía la idea de que la revolución era inevitable en caso de guerra. Hablaba de la proximidad de una era de las revoluciones. El manifiesto de Basilea en 1912 habla clara y determinantemente de la revolución proletaria derivada en la guerra imperialista entre los grupos alemanes e ingleses, que fue precisamente lo que estalló en 1914. Y en 1918, cuando ha comenzado las revoluciones derivadas de la guerra, en vez de explicar su carácter inevitable, en vez de meditar y concebir hasta el fin de la táctica revolucionaria, los medios y los procedimientos de perpetrarse la revolución, Kautsky se dedica a llamar al internacionalismo a la táctica reformista de los mencheviques. ¿No es esto una apostasía? Kautsky elogia a los mencheviques porque insistieron en que se mantuvieran el ejército en disposición de combate. A los bolcheviques les censura el haber aumentado la desorganización del ejército. Esto significa elogiar el reformismo y la subordinación a la burguesía imperialista, censurar a la revolución y renegar de ella porque mantener bajo Kerensky la disposición del combate significaba y era conservar el ejército con los comandos burgueses. Sin desorganización del ejército no se ha producido ni puede producirse ninguna gran revolución. Cuando se refiere a desorganización es eliminar el ejército, por si acaso. O sea, las cabezas del ejército. Eso es la desorganización. Porque el ejército es el instrumento más fosilizado en que se apoya el viejo régimen, el baluarte más petrificado de la disciplina burguesa y de la dominación del capital, del mantenimiento y la formación de la mansedumbre servil y su sumisión de los trabajadores ante el capital. La contrarrevolución no ha tolerado ni tolerará jamás que junto al ejército existieran obreros armados. En Francia escribía Engels, después de cada revolución estaban aún armados los obreros. Por eso el desarme de los obreros era el primer mandamiento de los burgueses que se hallaban al frente al Estado. Los obreros armados eran el germen de un nuevo ejército, la célula orgánica de un nuevo régimen social. Aplastar esta célula e impedir su crecimiento era el primer mandamiento de la burguesía. El primer mandamiento de toda revolución triunfante, Marx y Engels lo han subrayado muchas veces, ha sido deshacer el viejo ejército, disolverlo y reemplazarlo por un ejército nuevo. La clase social nueva que se alza a la conquista del poder no ha podido nunca ni ahora puede conseguir ese poder ni afianzarse en él sin descomponer por completo el antiguo ejército, sin formar poco a poco en dura guerra civil, el nuevo ejército, la nueva disciplina, la nueva organización militar de una nueva clase. El historiador Kautsky lo comprende antes. El renegado Kautsky lo ha olvidado. Sigamos. A ver. Dice, página grande. A ver si la podemos checar un poquito. Sí, pues. Cubre nacionalismo y revolución.
Me imagino que cuando habla de nacionalismo no se habla de la ideología, sino de la nacionalización. Dice, el problema más candente de la política peruana. Ah, no, ¿esto es de los peruanos o qué? Sí, esto es de Perú. Esto es de Perú, esto es internacional. Claro que sí, esto es peruano. No lo vamos a saltar. Sí, porque ¿para qué vamos a estar leyendo una cuestión de Perú del año 60? No nos interesa. Veamos esto. Dice, rebelión en la plástica chilena. En los últimos meses, 3 muestras de plásticos chilenos jóvenes han rescatado en algún modo este arte de la abundancia evasiva que lo aflige en nuestro medio. Evasividad de izquierda o de derecha que en lo esencial responde a un patrón común, la posibilidad de venta y compra al público burgués. Los 3 artistas, Elsa Ursúa, Aníbal Ortiz Pozo y Víctor Hugo Núñez, decidieron tomar sobre sí con distintos matices, intensidades y niveles ideológicos la tarea expresiva que algunos han llamado consagrados y suelen ignorar quizás para no ser acosados de mal gusto en los finos terrenos de las fundaciones y los museos norteamericanos. Y en estos asuntos estéticos, ser progresista, izquierdista o lisa llanamente militante disciplinado no suele entorpecer una pasión aguda, vender. Causó conmoción el hecho de que uno de estos consagrados fue combinado violentamente por estudiantes de Bellas Artes a no enviar a la Bienal de Sao Paulo, decisión que todos los plásticos latinoamericanos y europeos avanzados, o sea, todo esto desconstruccionista del arte, por si acaso, cuando hablan de la palabra avanzado son las vanguardias, ¿ya? O sea, toda la gente que hace arte basura son los avanzados, entre comillas. Incitados por Siqueiros, tomaron como gesto de repudio político el régimen gorila de Brasil. Casualmente, dicho consagrado es uno de los más susceptibles detractores y enemigos de sus colegas ultraizquierdistas. Tuvo el siguiente diálogo con los alumnos. Entonces usted no tendrá ningún escrúpulo en exponer el Instituto Chileno Norteamericano. No, respondió el ponderado militante. Pondría un cheque, sería un grito, etcétera, etcétera. Se lo comprarían en $10,000, concluyeron los estudiantes que ya no creen en este tipo de gritos, causando confusión en el habitual equilibrio de José Balmes, el inculpado de las marras. Los nuevos, respondiendo al reflujo continental que trata de asumir nuestra identidad antiimperialista, creando en una nueva cultura latinoamericana, los 3 artistas citados en el encabezamiento de esta nota alrearon intempestivamente el ambiente de las exposiciones, conscientes de la existencia del imperialismo en Chile y América Latina, excepto en Cuba, y tienen asimismo la lucidez de alguna manera de que su arte no puede restarse en la lucha general contra ese espiralismo. En consecuencia, casi no venden, sobre todo Aníbal Ortiz Pozo y Víctor Hugo Núñez. El primero, buscando una forma cultural que aún no estuviera corrompida, regresó a los petroglifos en su norte natal con los que jugó desde niño y a partir de allí culminó en una serie de casi fílmica de 6 telas contiguas, pintadas en la más barata técnica mixta, en la que con una tonalidad sórdica desarrollada con una cola dantesca y en la ciudad titulada Tramitación y Fraude o Yo solicito, tú solicitas, etc., que es el fondo de una feliz agresión a la espera de la mentalidad reformista. Aníbal Ortiz Pozo declaró en punto final: no hay que pintar para los premios, es una trampa sucia, castradora, que conozco bien. Nos han dado tranquilizantes, becas, exposiciones en salas norteamericanas, para que los artistas chilenos no nos olvidemos de la miseria y la revolución. Hay que decir no a la prostitución espiritual. El escultor Víctor Hugo Núñez, que por su parte astilló los ojos de algunos bien pensantes con una obra cruelmente bautizada Mi banderita chilena, entre comillas, en la que se ve un esqueleto popular atravesado por maderas rotas, sangrentadas, rodeado por cadáveres tendidos y despanzurrados, hechos con arpillera y papel de diarios viejos para que algo sirve. Cachen los artistas. Si usted dice, oh, el arte de hoy en día, mire, pues el arte de esta gente. El escenario se asocia de inmediato con la masacre de Puerto Montt. Al costado, una leyenda implacable insta: hay que hacer la revolución. Seguramente este conjunto es escultórico, moderno y no será adquirido por el ávido viajero Rockefeller. Víctor Núñez confió en punto final: no te puedes correr ante las verdades del mundo actual. Después del Che, el peso es muy grande. Elsa Ursúa, quien fuera compañera recordado de Pedro Lobos, atrajo hacia sus cuadros una corriente de simpatía singular. Consciente de hallarse en lo temático aún, en una etapa de desarrollo, no se ha conformado con el éxito inesperado. En su taller nos mostró un rostro del comandante inmortal donde unos ojos verdes como reflectores moradan y buscan la conciencia del receptor. Ay, la porquería. Ya, esto es de Israel, dice, esto es de Israel por si acaso. Esta es de la guerra árabe-israelita.
Bien, esto parece que es de Chile. Sí, esto es de Chile, parece. ¿Por qué la clase obrera no lucha por el poder? Para comprender la forma acertada de los factores que hacen posible que las luchas de clase obrera chilena se mantengan en la etapa del economicismo, no pasando a su nivel más alto, la lucha política por el poder, debemos analizarlos por separado, uno a uno, aunque reconociendo que están íntimamente ligados en un solo proceso. Decíamos en el artículo anterior, en punto final número 93, que el primer factor importante que mantenía a la clase obrera en la lucha económica sin imponer el peligro del sistema político imperante era que los sindicatos habían perdido su autonomía y su independencia al instante mismo que su enemigo fundamental, la burguesía, les dio patente de legalidad y mediante diversas leyes del Código del Trabajo. Les encuadró en el marco de las luchas legales reglamentadas por la propia burguesía con el objetivo de lograr la paz social, la conciliación entre el capital y el trabajo. Es la propia burguesía quien reconoce este hecho a través de un libro escrito en el año de 1926 por Moisés Poblete, la Organización Sindical de Chile. Este confiesa lo siguiente: el movimiento de la asociación profesional venía desde muy hondo y muy lejos. Las medidas de represión contra las que han resultado absolutamente ineficaces, más aún han tenido invariablemente consecuencias funestas, las de convertir asociaciones públicas que viven a la luz del día sujetas directa e indirectamente a la vigilancia del Estado en asociaciones secretas en que viven a la sombra del misterio al margen de las leyes comunes, que tarde o temprano se hacen conspiradoras y permanentes contra el orden público y social. Ahí está. El verdadero sindicalismo es por esencia gremial o profesión, persigue fines inmediatos y concretos relacionados principalmente con las mejoras de las condiciones de trabajo, de las profesiones o oficios de los que pertenecen los asociados y por último sus actividades se ejercitan dentro de los límites infranqueables marcados por las leyes de cada país a la acción lícita de las asociaciones profesionales. Moisés Poblete trata del sindicalismo revolucionario como esta parte podrida del gran árbol de la asociación profesional. Dice que este tiende a hacerse intergremial e internacional y sostiene las asociaciones intergremiales tienden a deslizarse por el plano inclinado de las ideas subversivas y revolucionarias. Hemos citado el libro de Moisés Poblete por ser uno de los que elaboró el Código del Trabajo. ¿Podemos confiar en la libertad o autonomía de las organizaciones sindicales cuando su razón de ser, su esencia de clase ha sido capada por la burguesía y el toro Lidia ha sido convertido en buey? El toro de Lidia, perdón. La experiencia nos demuestra que no existe libertad sindical, si por ello entendemos el que la clase obrera tenga derecho a dar sus organizaciones un contenido de clase, una política revolucionaria y un objetivo revolucionario. El caso de los obreros de Saba. Toda lucha que se dé a nivel sindical que vaya más allá de lo permitido por la burguesía automáticamente se transforma en ilegal y atentatoria contra las libertades democráticas. Obviamente, pues, si son revolucionarios y buscan destruir la república, obviamente va a ser ilegal. Por casualidad o en forma consciente contra el sistema, creando efervescencia política, despertando la solidaridad en otros gremios, recibe sin compasión el peso de la represión más brutal. Tenemos, por ejemplo, vivo de esto la persecución desatada contra los obreros de Saba. Esto indica además que para los revolucionarios no existe la libertad de organización gremial y por lo mismo que no existe la libertad para organizarse políticamente y llevar la práctica a través de los sindicatos la política independiente de los proletarios. Por independencia política entendemos no entrar en compromisos con la burguesía, luchar en el terreno que nosotros elijamos para todas las ventajas de nuestro favor. En otras palabras, que nos permita luchar a nuestro modo y no al que nos imponga la burguesía. Para lo que nosotros la independencia política significa libertad plena de organización, movilización y método de lucha, esto no existe y pretendemos buscarlo dentro de los marcos que se practica en la política tradicional burguesa. La libertad política en el juego tradicional existe solo para aquellos que han aceptado la legalidad a costa de renunciar al objetivo revolucionario de la política de clase.
Existe para ellos, respetuosos de la constitución política del Estado burgués y de las leyes del servicio de la política de la clase de la burguesía. El partido proletario, la vanguardia de clase de este, deberá buscar la forma de aplicar su política independiente a través de la organización que le permita llegar a la práctica tal política independiente. Si no se puede hacerlo plenamente a través de la organización sindical por los motivos expuestos, deberá encontrar el lugar y la forma de realizar su misión. Si existe un obstáculo para librar la lucha política, la vanguardia política debe barrer con esos obstáculos a través de la guerra y de la lucha armada. Chan Chan. Ahí ve, es que hay perlitas por acá. Si bien esto es antes que llegue Allende, pero estamos viendo que esto no empezó a surgir con la Unidad Popular. Si esto ya venía ya a finales del gobierno Frey. Si el Frey era como una versión obviamente de 1000 veces más valor que Piñera. Pero pasó exactamente lo mismo. Página 24. Conclusiones. Lo expuesto nos lleva a las siguientes conclusiones frente al primer factor que analizamos, al primer artículo. Al perder la autonomía de su independencia, el sindicato, o mejor dicho, la organización sindical de carácter revolucionario a través de la cual el proletariado lleva adelante la lucha política por derrocar el poder de la burguesía, ha perdido su libertad. Esto hace de él una herramienta útil a largo plazo, pero inservible como camino de lucha política que ponga en jaque al sistema imperante. B. Su papel dirigente de la revolución, el proletariado, lo ejerce fundamentalmente a través de la vanguardia política de clase, el Partido de la Revolución. C. El instrumento de organización fundamental de masas a través de la cual el proletariado, representado por la vanguardia política de clase, el Partido de la Revolución, lleva adelante la lucha política por el derrocamiento de la burguesía y la construcción de una nueva sociedad y el ejército del pueblo construido en todo un proceso de lucha prolongada. Solo siguiendo este camino, el único posible que nos ha dejado la burguesía al cerrar nuestras posibilidades de lucha política en la organización de clase bajo su control legal, será posible transformar la lucha económica de la clase obrera en una lucha política revolucionaria por la transformación de esta sociedad burguesa en descomposición en la nueva sociedad socialista del proletariado. La defensa de la unidad popular. Vamos a checar esto acá. Ahí. No es sensato evitar la vía electoral y ahora que nos enfrentamos a una contienda presidencial, no son armas útiles ni la abstención, ni el neutralismo o la apatía. Miles de chilenos estamos decepcionados por la sucesión del poder de demagogos y tránfugas que a la postre solo han favorecido los intereses de la oligarquía y del imperialismo, con excepción de Aguirre Cerda y Ríos. Y más tales demasías no autorizarán nuestra abulia porque ésta se puede tocar en complicidad con el orden tradicional y espurio. Aprendices de magos financieros han creído que basta aumentar la producción y con regular fríamente el poder adquisitivo de los asalariados para encimar el país al bienestar. En buen romance, incentivar la producción significa, dentro de la democracia económica, alentar a todos los medios de los capitalistas y trasladar el peso a la tributación de las masas consumidoras. Así, ¿quién no recuerda a Jorge Prat, el inventor del impuesto a la compraventa gravamen lanzado de carácter transitorio? Bueno, hasta el día de hoy estamos con cuestiones transitorias, como las contribuciones. ¿Quién se olvida de Warholz, de Jorge Alessandri, el creador del escudo, en paridad con el dólar, el chantaje del siglo? ¿Quién dejará de recordar a Roca Vergara del impertérrito Sabio Sáez y otros aventajados discípulos del Fondo Monetario como Molina y Saldívar? Para los editorialistas del capitalismo, la inflación se detiene reduciendo los gastos que inciden en los costos. Y ya lo anuncia el señor ministro, inevitablemente frenando los salarios. En cuanto al índice del costo de la vida, se domina retirando del mercado los artículos que generaban la alza. Y si aún la inflación prosigue, tómese ya como un mal endémico. Hasta el primer mandatario se atuvo a la receta, página 87 del quinto mensaje. Y aquí sus palabras: los que pierden son los que menos tienen. Los reajustes son muy altos que sean, no contribuyen finalmente a mejorar el poder adquisitivo de los sueldos y los salarios. Los precios ganan la carrera. El rico está a salvo, empero ya cabe la harina en otros costales. Alberto Balta, un óptimo ministro para Allende, en su libro Crecimiento Económico de América Latina, señala que en los países subdesarrollados no parece posible pensar que
el ahorro puede acrecentarse reduciendo el consumo de las clases con rentas bajas y medianas, cuyos niveles de vida son ya mezquinos. En muchos de nuestros países, tales clases o los menos amplios sectores de ellas lindan con lo mínimo de subsistencia y suena a sarcasmo pedirle que compriman aún más con sus consumos. Aún sin embargo, posibilidad de recoger cuantiosos ahorros en las clases que gozan de altos ingresos. Esta aberración que los más débiles paguen a dulce farniente de los más poderosos. Hasta los bonos CAR contribuyen a ello. Su producción se transfiere a un Heidelmans para que obtenga el 200% de utilidad en una propuesta de vagones ferroviarios y tiene a las puertas el término tajante de la supresión del capitalismo, batalla que comenzará con la extinción de los monopolios, de los latifundios y de las inversiones norteamericanas lesivas y de la economía y el honor del país. Expresamos en punto final, 9 de septiembre del 69, que en la izquierda la mejor bandera se llama todavía Salvador Allende y que esta no necesita recomendaciones. Mire, el punto final estaba promocionando a Allende. Es interesante porque no toda la izquierda estaba por Allende. Ya lo decían los historiadores, incluso tengo un video de Alfredo Jocelyn Holt que para esta época Allende valía callampa, él mismo lo dijo. Había muchos otros candidatos, estaba Chonchol, estaba Teitelbaum, estaba Neruda, habían varios. Los partidos populares se vienen reuniendo para elaborar el programa socialista de gobierno. Tras su aprobación irrumpe el nombramiento al candidato único presidencial. Pues bien, a este respecto la revista Punto Final reflexiona lo que sigue. Sobre la miseria del pueblo se edifican cada 6 años las ilusiones que constituyen la médula de los programas electorales. Sin detenernos a conceptuar el grado de admiración de los periodistas, manifiestan de continuo que con las expropiaciones de los ultrarrevolucionarios y otras tropelías de ellos ponen encima la acción regular y de una salida democrática del estatus. Y vamos a preguntar, ¿son semejantes los programas de la derecha y de la democracia cristiana de la izquierda? ¿No preconizan las dos primeras la preservación del régimen de libre empresa, sustancia del capitalismo desbocado? Y bien, la izquierda se proveyó de un rotundo programa anticapitalista hace 6 años. Actualizando el referido programa del Partido Comunista, señala en el título sexto de su planteamiento para el desarrollo social del proyecto del programa sometido a su Congreso Nacional reciente lo que sigue. Para terminar con los estragos provocados por el imperialismo, los monopolios y los terratenientes que han convertido la economía chilena en un negocio de clase o de grupo, resulta indispensable desarrollar una economía planificada. En dicho proceso, el sector público será la palanca básica y de plena participación de los trabajadores. Defendamos las empresas estatales existentes y propiciemos un desarrollo y una ampliación. Proponemos eliminar de su dirección los personeros del capital privado y nacional o extranjero y que el ingreso de ella esté libre de todo favoritismo partidista. En cuanto a los recursos para el desarrollo económico, proveerán de los excedentes de las empresas nacionalizadas, del aprovechamiento del nuevo sistema bancario, de los créditos externos no condicionados y de un régimen tributario eficiente y equitativo. Este debe tender a liberar los impuestos y las categorías de renta más bajas. Reclamamos sueldo y salario y pensiones efectivamente vitales para todos los trabajadores de la ciudad y del campo, garantizando el poder adquisitivo. El Partido Demócrata Cristiano, en connubio con la derecha, ora política o económica, y utilizando fondos de recursos persuasivos de dólares, más las bolsas de las Cáritas y de la Alianza para el Progreso, achacaron en 1964 un esquema de terror y probablemente un régimen popular de corte marxista. Desde María de la Cruz a Juana de Castro, desde el púlpito de la iglesia y en el reverso de la estampa sagrada, desde el candidato hasta el último promotor popular, todos a uno atribuyeron a la candidatura de la izquierda el montaje de una terrible inquisición. Con el índice acusador de radicales democráticos de la camada de González Videla, se sumaron al alboroto anticomunista como un medium. Uno a tales caballeros vela cuajarones de sangre como el aplauso de Mr. Joven. No tengo idea a qué se refiere con esa referencia. No es imperativo que la única salida sea mancharse las manos con sangre de compatriotas siguiendo la mano de la dura de San Gregorio Iquique o el Salvador o el Salvador o el Puertumón, o para imponer la justicia plena, para hinchar el plan doméstico de abundancia, porque además de una vía práctica drástica y serena, no se traía tampoco de tocar a los Luciano Cruz o una especie de Mahatma Gandhi, líder de la resistencia pasiva, pero asimismo hay que ganarle en su terreno
en su tremendo coraje y su rebeldía patriótica en una compañía de integración global de la izquierda marxista, depurada de rencillas y de rencores internos. El socialismo chileno. Se arrojan denuestos contra el modelo soviético del socialismo en prensa y tribuna, orientados por marxistas a la violeta, muy nacionalista e indoamericanista. Los socialistas, pues los socialistas son latinoamericanistas, no son internacionalistas. Eso se refiere a marxistas violetas, que no son rojos, que no son internacionalistas. Son marxistas, pero son continentales o nacionales. Por eso se hablaba mucho en el Partido Socialista de patria. No por nada. Pero siguen siendo marxistas, esa es la cuestión. Página 26. Está interesante esta reflexión que se hacen acá. Tampoco el integracionismo de Valdés Subercaseaux servirá gran cosa a la evolución económica del proletariado indoamericano. La exportación de refrigeradores de champaña, el intercambio de televisores de coches de la General Motors y del Grupo Andino no persigue la elevación del desarrollo económico de las masas nativas en la misma medida que el robustecimiento de los trusts y de los capitales fabriles, cada día mejor equipados de máquinas automáticas para desplazar al obrero. Pero si bien el régimen capitalista moderno lleva en su seno la propia destrucción generada por el parto del supercapitalismo y muy otra a la suerte del proletariado, en un régimen marxista porque en este el asalariado pone a su servicio la automatización industrial y las conquistas tecnológicas a la par de la usufructúa de la plusvalía tanto como en el Estado que asimismo le pertenece integralmente. De este modo el hombre recobra su conciencia espiritual y despierta la certidumbre que los objetos de los impulsos son el bien, que el poder y la libertad son cosas idénticas, como señaló Engels. En síntesis, el antimarxismo constituye una posición contra natura, puesto que el bienestar del pueblo es como una ley de la naturaleza. El dilema democracia o comunismo envuelve una tesis para los longevos. Con respecto al hallazgo autóctono de Tomic, que es irremediablemente tarde para toda ilusión de sacar a Chile del subdesarrollo tratando de conciliar la democracia y el capitalismo, que en este país son inconciliables. No corresponde con tal proclamación a la línea política de quien contribuyó a legislar la desmantelación de la cordillera mineral a favor de Kennecott y Anaconda, de quienes se mantuvo hermético en la cesión del salitre a Lautaro Nitrate, en la chilenización sui generis, de quien guardó mutismo ante el zarpazo de la nacionalización pactada, de quien todavía utiliza el símbolo de la flecha roja del falangismo franquista de la tercera posición. En la tercera posición caminan juntito el señor primer magistrado y su delfín, más el totalitarismo, Wall Street y el Pentágono con su satélite CIA y los adiestrados cuerpos de paz. Ni qué decir tiene que el expresidente Alessandri se suma amablemente a esa cuadrilla contra el socialismo chileno, contra el socialismo soviético, de Cuba, del Vietnam heroico, de China. Contra ellos han levantarse con un solo hombre del pueblo marxista de Chile, el socialismo ejemplarizador de Recabarren, de Laferte, de Eugenio Mate, de Hurtado, de Grove, de Neruda, de Allende. La unidad popular lleva involucrado un concepto ético insolayable, la lealtad, precisamente la lealtad recíproca invocada por Orlando Millas en el Congreso del Partido Comunista. Esta lealtad que exige un buen criterio a las fuerzas populares en la elección del abanderado único debe ir más allá que la contienda presidencial, debe traducirse en devoción a los postulados del socialismo marxista. En tal terreno el pluripartidismo de hoy hay de ceder paso al gobierno de uno solo, gigante e inexpugnable partido de la revolución. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es que acá Alfonso Ross, muy proletario el apellido, de los Ross. Ahí tienen, los cuicos Javier. Lo que está diciendo acá este hombre es que lo que tenían que hacer era aunar fuerzas y en vez de estar discutiendo de quién iba a ser el candidato, de quién iba a ser este fulano acá, de que me cae mal este otro, que yo voy por este tipo de socialismo, que me caen mal los socialistas, que me caen los comunistas, que se unieran. Dice, aliados como Frey hacen innecesarios los títeres. Bueno, esto es una cuestión, un artículo en Gringolandia, prensa extranjera. Pero bajemos acá esta parte es interesante. Reforma o revolución.
Es precisamente continúa Petras a causa de las obligaciones de Frey y a su dependencia de los Estados Unidos, su política de apoyar las grandes élites financieras y negociantes que han fracasado en todas las formas en representar las clases urbana y rural que piden cambios básicos en Chile, presentando como el modelo más avanzado de la democracia burguesa y reformismo capitalista de América Latina. Simplemente confirma la ley de continuamente, solo la revolución socialista de masa liberará a los pobres de su explotación de siglos. James Petras también observa que el programa de desarrollo de Frey se ha vuelto cada vez más dependiente del financiamiento extranjero. Las fuentes externas responden al 7% del 65 y al 15% del 67. Mire, fíjense, está interesante, ¿eh? La financiación de Frey. Dice, la chilenización, Susan Bodenhelmer, después de analizar los convenios de la chilenización del cobre, concluyendo que son negativos para el interés de nuestro país, añade, sea cual fuere la situación, mientras los precios del cobre se mantienen altos, no hay duda de que Chile hubiera ganado mucho más nacionalizando las compañías y compensándolas en términos que al menos beneficiarán tanto a Chile como a las compañías. No hay duda de que esto podría haber significado la pérdida de un mercado considerable para el cobre chileno, pero no una catástrofe total, pues se exportaba en 1950 más del 50% del cobre chileno a los Estados Unidos, mientras que en 1966 bajó al 36%. El 60% va a Europa Occidental. Es más debido a facultades políticas y en otras naciones abastecedoras de cobre como Zambia, Rodesia, y al creciente empleo norteamericano del cobre para la guerra de Vietnam. Es posible que los Estados Unidos hubieran tenido que comprar algún cobre chileno, aun cuando estuviese contaminado por la nacionalización. La misma periodista señala que en cuanto a la izquierda chilena es casi única en América Latina en que su problema principal sea el de definir un camino revolucionario. Mientras se mantiene legal y disfruta de una libertad de acción relativa, han habido, claro está, casos graves de represión política como el encarcelamiento del senador socialista Altamirano y las violentas acciones militares contra manifestaciones estudiantiles, trabajadores en huelgas y campesinos en varias ocasiones. Pero por muy serias que sean, son incidentes y no parte de esta con un patrón regular de represión continua y cotidiana contra la izquierda como en otros países latinoamericanos. Las campañas contra la izquierda se llevan a cabo en un nivel más sutil en Chile por los medios de comunicación de masas, casi todos los cuales están controlados por el sistema y otros canales de propaganda como utilizado en la elección de 1964. El hecho de que el gobierno de Frey tenga muy poca sangre en sus manos y la existencia de las formas de la democracia han hecho evidentemente la vida más fácil para la izquierda, pero también han dado lugar ciertas ilusiones por parte de la izquierda de que han complicado su tarea. La izquierda chilena, nota más adelante, está tan dedicada a sus labores cotidianas como oposición parlamentaria, logrando legislaciones beneficiosas para sus adeptos que han descuidado sus tareas de largo alcance. Por otra parte, al igual que los demócratas cristianos, la izquierda es cada vez menos capaz de satisfacer la exigencia de su juventud, con el resultado de que algunos han formado grupos revolucionarios separados, y de ahí viene el MIR. Porque encontró insuficiente lo que hacían los comunistas y los socialistas. Esto es material para los videos. Página 28, ya va quedando poco. Violencia policial contra pobladores. Bueno, ustedes saben que ¿para qué voy a decir? Siempre lo exageran las cuestiones. Les tocan un pelo y ya es violencia policial. La inoperancia de los funcionarios del Ministerio de Vivienda y la enerverante tramitación mantenida por las autoridades, sobre todo sobre los pobladores, ha originado que no más de un mes, en noviembre a diciembre del año pasado, 4 tomas de los terrenos en plano del regulador urbano de Chillán. Las tomas han sido bautizadas como Luis Emilio Recabarren, Población Violeta Parra, Camilo Torres y Juan Balí. Sumamente derechista el nombre de las poblaciones. Las tres primeras en el sector poniente de la ciudad en tierras del Fondo Las Vegas de propiedad municipal. La última sobre las hectáreas que posee Corjavit
y que debido a la tramitación burocrática fueron tomadas por los pobladores chillanejos. Las tres primeras se efectuaron en un clima de tensión que no derivó en un estallido de violencia. Solo en la toma de los terrenos de Guambalí, las fuerzas de carabineros perdieron el control y se descargaron contra ella y contra el alcalde chileno. Son muy chicas las letras. Contra el alcalde de Chillán, el médico socialista Nicolás García Moreno, quien a causa de los golpes tuvo un principio de conmoción cerebral. Al ser trasladado a Santiago, el examen radiográfico determinó la existencia de una lesión y una hemorragia subperióstica en el cráneo. También fue brutalmente golpeado por carabineros al mando del sargento Barahona, el secretario provisional de la Central Única de Trabajadores, Augusto Jiménez. La violencia. Los hechos comenzaron la madrugada del lunes 22 de diciembre del año recién pasado, cuando 150 desesperadas familias sin casa se tomaron los terrenos del Fundo Guambalí en Chillán. Al conocer la noticia, Carabineros rodeó a los pobladores y estableció un cerco sobre ellos con la intención de desalojarlos por la fuerza. A las 6 de la mañana llegaron al lugar el alcalde García Moreno y el subsecretario provincial de la CUT, Jiménez, ambos de filiación socialista. Le hice saber de inmediato al sargento Barahona, explicó punto final el doctor García Moreno, y me dejara ingresar a los terrenos a fin de conversar con los pobladores y ver la manera de evitar el enfrentamiento que podría tener consecuencias gravísimas. Le dije al propio sargento que era fundamental que su gente, es decir, los carabineros, mantuvieran en todo momento la calma para no producir una nueva matanza al estilo de Puerto Montt. Sin embargo, el sargento adoptó una postura intransigente. Nos dijo que tenía órdenes superiores de no dejarnos pasar. Usted está hablando con el alcalde de Chillán, le dije, debe dejarme entrar. No lo dejaré, me respondió, y ahí comenzó el forcejeo. Carabinero empezó a agredirnos y caí a tierra y sentí los primeros golpes y luego perdí el conocimiento. Solamente vine a recuperarlo arriba en el furgón policial cuando junto a mi compañero Augusto Jiménez nos llevaron detenidos. Bueno, y acá sigue con la cuestión. Esto en Uruguay. Mire qué interesante esto. El cristiano debe hacer la revolución. Esto es interesante. Esto es interesante. Lo de abajo no, esto es lo de abajo es lo de arriba. Esto es interesante, pero vamos a agrandar la página porque no se ve nada. El cristiano debe hacer la revolución. En la noche de Navidad recién pasada el movimiento de la Iglesia Joven, importantísimo la Iglesia Joven. Hay un episodio que capaz que más adelante haga un video, depende de usted, depende cómo apoyan los videos, porque dependen de ustedes. Yo puedo hacer los videos, pero si no lo ve ni el obispo de Talca, entonces ¿para qué lo hago? Depende de usted nomás. Este es el caso de la toma de la Catedral de Santiago. Yo creo que a algunos les debe sonar, a algunos deben acordarse cuando un montón de comunistas se tomaron la Catedral de Santiago y pusieron un cartel gigante que decía el mercurio miente. Bueno, en el 68, en el 69. Así que en el 68 fue. Dice, queremos invitarles a reflexionar lúcidamente sobre la significación auténtica de la Navidad. Aspiramos que esta meditación nos lleve a una profunda reconversión de nuestras vidas de acuerdo a los valores evangélicos, de una ruptura con esta sociedad hipócritamente cristiana, institucionalizadora de la violencia de los ricos contra los pobres, fundada en la explotación del hombre por el hombre. La Navidad que recuerda el nacimiento de Cristo, quien denunció la injusticia de su tiempo, perdió su contenido. La iglesia jerárquica sacralizó esta injusticia y se ligó al poder y a la riqueza y a las que aún se mantiene unida. Cristo no vino a predicar una imposible conciliación entre opresor y oprimido, sino la lucha. Dice, no penséis que he venido para traer la paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. San Mateo 10:34. Pero acá están sacándole el contexto, pero increíblemente, a ese versículo. Sigamos. La Navidad, signo de redención, ha sido prostituida por los mercaderes cuya riqueza está roída por el orín, como dice Santiago Apóstol en Santiago 5:3. El periodo navideño se ha convertido en una gran feria de ventas que le reporta fabulosos beneficios a los dueños de la sociedad de consumo. La imagen de Cristo pobre se pierde en la vorágine propagandística en las lujosas vitrinas que se abastecen las cristianas mansiones de la burguesía, mientras el pueblo rumea su miseria y se aleja de un Cristo que come en la mesa del patrón. Los ideólogos de la burguesía y los predicadores de la iglesia jerárquica
Los atosigarán de citas evangélicas hipócritas llamados al amor fraterno y a los hombres de buena voluntad, a la paz en la tierra, etcétera. Saben ellos que el amor es imposible en una sociedad profundamente dividida de las clases irreconciliables, que la fraternidad se frustra cuando una minoría parasitaria vive a expensas del trabajo de los oprimidos. ¿Es acaso posible la paz en la tierra que reclama el Papa Pablo en la medida que existe el imperialismo norteamericano que segrega la violencia al tercer mundo? Nuestros obispos nos llamaron hace algunos días a defender nuestra convivencia democrática. En la declaración del Comité Permanente del Episcopado de Chile en diciembre del 12 de diciembre de 1969. Sin duda, algunos de nuestros pastores que ya no interpretan el rebaño se hacen solidarios de este sistema, con ellos denominan la convivencia democrática, pero en la práctica reprimen violentamente a los trabajadores, carcela y tortura a estudiantes, intelectuales y persigue a través de la siniestra policía política a los militantes revolucionarios. ¿Es esto acaso la convivencia democrática? Nuestro episcopado de este modo se hace cómplice de la violencia establecida. No ha tenido el coraje de cumplir la exigencia evangélica de amparar y solidarizar con aquellos que sufren la tortura y la persecución de la justicia de los ricos por dar testimonio del amor para todos. Ni una palabra ni un gesto de solidaridad con los millares de sacerdotes, religiosas y laicos torturados, encarcelados y perseguidos por las dictaduras brasileña, uruguaya y argentina. No nos convencerán con una declaración y palabras que solo tienden a crear la imagen publicitaria de una iglesia de los pobres. El silencio de la jerarquía, su complicidad con la violencia de los opresores que torturan, no impedirán que el pueblo cristiano sea fiel al testimonio evangélico de Camilo Torres. Asumiremos la revolución de toda la dimensión de nuestras vidas hasta llegar a dar la vida de nuestro prójimo explotado, que para San Juan Apóstol es la máxima expresión de amor. La grave situación que vive en nuestra patria es la crisis del sistema, crisis que no podrá ser resuelta por las clases opresoras. La única alternativa de cambio verdadero nace de la insurgencia de los obreros, campesinos, estudiantes, soldados, patriotas. Nos comprometemos con la auténtica vanguardia que está dispuesta a cumplir el deber de todo revolucionario, hacer la revolución. Reafirmaremos con esta Navidad, signo de liberación, nuestra solidaridad combatiente con los obreros que ocupan las fábricas, con los campesinos que se toman las tierras, que les prometieron, con los obreros que rompen los diques de sus direcciones reformistas y timoratas, con los estudiantes intelectuales que sufren la tortura y la persecución por la fidelidad de la clase oprimida, con los verdaderos revolucionarios que expropian a los expropiadores para financiar los instrumentos de la revolución. Proclamamos que nuestro compromiso leal y fraterno deberá conducir a la construcción de una patria soberana y socialista. Llamamos a todos nuestros hermanos, a los sacerdotes y religiosas, a responder al imperativo histórico de la revolución como la única forma de lograr el amor para todos. El deber de todo cristiano es ser revolucionario. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Movimiento Iglesia Joven. Ya, esto es interesante, porque voy a hacer una sección en el trabajo de los videos de la UP para el caso de los cristianos por el socialismo. Qué interesante eso. Muy poco estudiado y vamos a estudiarlo acá. Bueno, esto es de la parte anterior de los Tupamaros, por si acaso. No tiene nada que ver con eso. Y parece que ya terminamos. Mira, ahí terminamos. Elija su candidato. ¿Un burgués o un militar? Bien. Oh, qué cansado. Cuánto marxismo. Y vienen un montón. Vienen un montón de estas revistas, así que todos estos días vamos a ir leyendo una revista por día. Así que recuerden, tomen notas, si quieren sacar algún extracto para publicarlo en alguna página, o lo que sea, háganlo, sáquenlo nomás, porque todo este material sirve para difundirlo. Lo único que pido es que viene del canal del Viejo Historia y no, saquen ahí material. Saludos Lobos Chilenos, saludos Maggie, saludos Unión y Fuerza, saludos José Aurelio y a todos los demás que por razón de estar leyendo el PDF no los puedo saludar. Ahora sí quiero cerrar la botella. No he leído los mensajes, Maggie. No he leído nada. Recién estoy viendo los mensajes porque debo estar leyendo el PDF. Y no puedo tener abierto las dos cosas. Saqué un montón de extractos, aunque será mejor que enviaran la revista. Está buena. Las vendo. No, broma.
Después la voy a publicar en algún lado. Quedé con el. O sea, no sé si el Hitler quiere que le pase yo la revista y él la publica en su página. Hay un montón de material. Sácale nomás material. Dudas, consultas, preguntas. Por el puro. Mira, vamos a revisar una cuestión. Les digo al tiro. Mira, vamos a ver porque me mandé toda la revista acá. A ver. Les digo al tiro. A ver si alcanzamos a hacer todas estas cuestiones. Punto final del 70 son, a ver, son 26. O sea, son 26 días. Ojo, 26 días. Punto final del 71 son 29. Van 55. Punto final del 72 son 76 más 21. Punto final del 73 son 19. Son casi 90. 90, tenemos como 3 meses para leer. Todos los días leer una revistita punto final y estaríamos. Y lo terminaríamos. Ya, yo dejé un montón de comentarios. No he leído ni uno, pues si recién estoy viendo, a ver que veamos qué dice. Igual vamos a aprovechar la saludar. Me duele la cabeza. A ver, saludos Tomasita, José Muñoz, Diego Basáez, Andrés Becerra, MC, bienvenida estimada. Feliz año para usted también. Laura, Oscar y Rock. Totalmente de acuerdo con lo que dice usted. Unión y fuerza, dice. Sí, pero es que hoy día no se declaran así, po. O sea, en su momento hay declaraciones que decían que no eran anticapitalistas, pero en otras dicen que sí. Entonces yo estoy tomando todas las versiones que digan. Si tengo una versión que dice el Mercurio, no, nosotros nos mantenemos siendo capitalistas, pero reformistas. Y en esta dicen que son anticapitalistas. Entonces, son las vueltas chaquitas que se hacen. Saludos, Catherine. Saludos, PR. José Aurelio. Gavito. Valkyria. Mónica, bienvenida. Feliz año. Mario Arellano. Claudio Gallardo. Gato Pardo. Igualmente, estimado. Feliz año igual. Que no lo celebre, pero igual, feliz año. Saludos Hitler. Fractal. Steel. Y bueno, y era. Clau. Saludos, Clau. Y luego Chile. Lo mismo, Lobo. Usted también saque material acá. Si usted quiere, saca el extracto y todas esas cuestiones y ahí tiene material. Don Roberto, bienvenido. Gaby Zamorano. Bien, dejémoslo hasta acá. Eso sí que voy a hacer un anuncio por si acaso. Lo más probable, estoy determinando eso, porque mañana tengo que llamar a los museos porque tengo que pedir hora, pues no puedo llegar allá a los museos como Chorito Las Pampas y decir aquí llegué, pues. Me van a dar una pura patada en el popó. Entonces tengo que pedir hora y lo más probable es que, dependiendo de cómo están ellos, el jueves o el viernes, o capaz que la próxima semana vaya a sacar la información del museo y me tome más tiempo. Entonces lo más probable es que los horarios de la lectura vayan a cambiar. No vayan a ser a las 5 de la tarde, capaz que depende cómo llegue, depende si llego muy hecho pedazo o llego más temprano, ahí depende. Pero ahí voy a ir avisando. Bien, dejémoslo hasta acá. Recuerden compartir, difundan. Es lo único que pueden hacer, compartir, spamen por todos lados.
dejen su me gusta, compartan, suscríbanse. Y recuerden que el canal está desmonetizado, así que pueden ayudar al canal en la descripción. Eso, que valga la pena. Que valga la pena leer la lectura, dejen su me gusta. Y sobre todo leer marxismo, así que no. Ya. Dice. No, de nada. Saludos, William. Sí, llego muy despanzurrado. Ya, me voy. Recuerden que subí video, vayan a verlo, compártalo, difúndanlo y ya, chao. Me voy. Me morí. Hasta luego, que Dios los bendiga y nos vemos mañana a las 5 de la tarde si Dios quiere.